controla el audio, mi amor. Buenas noches a nuestro primer invitado de la noche de hoy, nuestro querido Luis La Antigua, Huáscar y Ani. Bien, bueno, pues como empezamos un poquito tarde, vamos a empezar. El día de hoy tenemos un tema sumamente importante. Estaremos hablando acerca de lo que es el lavado de activos, con un tema muy interesante. No todo es lavado de activos, y hablaremos acerca de su correcta aplicación jurídica en el marco del proceso penal dominicano. Nos acompaña un amigo y hermano, el licenciado Albert Delgado. Mire, me lo tuve que secuestrar y traerlo aquí para la oficina para que pudiera venir, porque lo conocemos. Entonces, Albert estará compartiendo con nosotros la noche de hoy. Albert es abogado, abogado obviamente, de Derecho en Ejercicio. Fue defensor público conmigo también cuando estábamos en la defensa pública. Posee una maestría en Derecho Constitucional y actualmente está terminando una maestría en lavado de activos. ¿No es así? Sí. Es una persona que tiene todas las cualidades necesarias y requeridas para estar tratando de este tema, y lo más interesante es que lo haremos como siempre de una manera dinámica, y vamos a ir viendo cuáles son las debilidades que tiene pues nuestro sistema con relación a este tema del lavado de activos, donde se ha hecho a nuestro entender, ¿verdad?, un poco de una mala aplicación de esta figura procesal. Entonces, sin más por el momento, aquí nuestro invitado estrella de la noche. Buenas noches. Nosotros, cuando estábamos hablando con Adalkiri con respecto a lo que tiene que ver con lavado de activos, nosotros abordábamos puntos esenciales, y es que se debe de saber que aquí a todo lo calificativo y a todo el lavado de activos. Lo primero es que el lavado de activos históricamente se registra por primera vez en el año 1920 en Estados Unidos, que es de donde nace la palabra lavado de activos, toda vez de que los narcotraficantes, esas personas que se dedicaban a actividades ilícitas, usaban lavandería como forma de obtener lo que es de lavar, es decir, de pasar por ahí todo el dinero que ellos tenían y hacerlo pasar como que era un dinero valedero. Las autoridades norteamericanas se dan cuenta de esto y empiezan a investigar, y de aquí es que nace la palabra lavado de activos, porque nace específicamente de un uso que se hacía en la lavandería. En Dominicana se tiene por entendido que todo prácticamente lavado de activos, como le decía desde el inicio. Lo primero es que para hacer lavado de activos necesita venir de un delito precedente. Ese delito precedente tiene que estar tipificado en la norma, tiene que venir inscrito en la norma. Antes simplemente se consideraba como delito precedente lo que era el narcotráfico. Hoy en día, después que entró la ley 155-17, visualizamos que hace un espectro amplio de lo que es lavado de activos, donde se lleva consigo la corrupción, la malversación de fondos, donde se lleva consigo lo que es delito, el asesinato para obtener riqueza, lo que tiene que ver con robos agravados, todo lo que tiene que ver, según lo que dice esta ley, el lavado de activos, siempre y cuando usted obtenga una riqueza de la actividad ilícita que usted realiza, y que esa riqueza que usted tiene de esa actividad ilícita venga directamente con una sanción previa superior a los 3 años. Entonces podríamos decir nosotros que si es superior a los 3 años, no todo el lavado de activos. Por ejemplo, usted encuentra un colmadero vendiendo clerén, ¿verdad? ¿Qué sanción da la ley de salud en el contexto de una pena de esa índole, de 6 meses a 2 años? Si la ley te dice a ti que usted se haya obtenido algún tipo de beneficio y que la pena sea, para poder ser considerado delito precedente, mayor a los 5 años, mayor a los 3 años dentro de la actividad que usted está realizando, podríamos entonces decir que ahí no hay lavado de activos. Eso empieza y se visualiza entonces esa gente que bregan, por ejemplo, con máquinas tragamonedas, que violentan la ley de casino, pero esa ley de casino simplemente lleva una sanción
de 2 años, de 6 meses a 2 años. Entonces, automáticamente cuando se somete a esta persona, no puede ser sometida por lavado de activos. Cuando se estuvieron muriendo unas cuantas personas por la ingesta de alcohol adulterado, Fiscalía en todas las acusaciones, especialmente la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo, en todas las acusaciones que instauró, que sometió, lo primero es que cuando van a conocer la medida, ellos hacen una calificación provisional. En esa calificación provisional, todos los casos de donde vendían alcohol adulterado o se presumía que se vendía alcohol adulterado, ellos sometieron por lavado de activos. ¿Y qué es lo que busca? Porque como en la medida no se discute penalidad, no se discute la comisión del hecho, sino que ellos lo que dicen que es un hecho grave porque se estaba lavando dinero, pero tú no me trajiste el estatus jurídico de esa persona. Tú no me trajiste la cuenta de esa persona, tú no me trajiste ningún tipo de inmueble que tenía esa persona, tú no me trajiste nada. Y máxime cuando la mayoría de esas personas simplemente son distribuidores, que no son ni siquiera los que producen el alcohol adulterado. Entonces, desde ese punto de vista de lo que tiene que ver con el alcohol adulterado, Fiscalía no podía someter por lavado de activos y en ninguna de las acusaciones que hizo tuvo fruto. Inclusive se soltaron prácticamente a todas las personas que fueron sometidas por este tipo de actividad por el Ministerio Público. 1, 2, 3 cayeron presos en el momento de la presión social, porque aquí la presión social vale más que cualquier cosa, porque yo no entiendo cómo una gente que se presume inocente cuando la excepción a la prisión preventiva, cuando la prisión preventiva es la excepción, aquí cogen y te dan prisión a ti simplemente por cualquier quita, meta, paja, cuando se presume que tú eres inocente y que ese no es el deber ser. Entonces, Fiscalía lo que andaba era buscando aplacar el morbo social, aplacar los pleitos en el entorno social, los ataques directos que poseía, la falta de actuación por parte de las autoridades. Aunque entendemos que deben de tener sanciones más graves ese tipo de actividad ilícita, pero no menos cierto es que hasta ahora no la tenemos, y si no la tenemos, no podemos sancionar a una persona basándonos a este punto, este precepto que ha planteado Fiscalía. Fiscalía está últimamente, que a toda la calificación ellos someten por estafa, lavado de activos, someten por corrupción, lavado de activos, pero no te llevan una certificación de la UAFI que certifique que tú tuviste que ver con lavado de activos, no te llevan una certificación de impuestos internos que demuestre la cantidad de inmuebles que tú has obtenido de esa actividad ilícita, tampoco te llevan a ti una cuenta de algún banco que diga que tú tienes fondos en esa institución que se presume que son provenientes del lavado de activos. Entonces, para demostrar el lavado de activos debe de venir acompañado de otras cosas, no directamente venir acompañado de que es lavado de activos, no, tiene que demostrar que es lavado de activos, porque se supone que usted anda buscando en ese entramado que usted anda persiguiendo, usted anda buscando la riqueza que esa persona obtuvo a través de lo que es ese lavadero que ellos tenían, o ese lavado de activos que ellos poseían. Albert, tenemos aquí en la caja de preguntas, señores, a última hora se nos dañó el aro de luz y pues nada, hay que improvisar porque estamos en vivo. Nuestra querida Susana nos pregunta, ¿por qué todos los casos de corrupción se tipifican como lavado de activos? ¿Tú puedes responder? Ok, mire qué pasa. Todos los casos de corrupción, la corrupción conlleva una sanción de 10 años de cárcel. Entonces la misma ley establece, la Constitución establece que la corrupción debe ser perseguida. Es un mandato constitucional. Encima de eso también la corrupción sí entra dentro de lo que es lavado de activos, ya que esto permite manejar fondos, adulterar cuentas, malversar los fondos, inclusive permiten sobrevaluación de compras y contrataciones, sobrevaluación de obras que realiza
dicha cartera y un sinnúmero de cosas más que se dan en lo concerniente a eso. La corrupción entra dentro de lo que es el lavado de activos directamente. Eso es siempre y cuando se pueda demostrar el delito de corrupción. Porque una cosa es que si el delito precedente no se puede demostrar, tampoco se puede demostrar que existe lavado de activos, porque tú me lo estás trayendo por default. Tú no me lo estás trayendo directamente por lavado de activos, porque recuerden que el lavado de activos es un delito independiente, que no necesariamente tengo yo que saber el delito precedente de dónde viene el lavado de activos, con el simple hecho de que tú no puedes explicar de dónde tú obtuviste esos fondos. Eso viene siendo prácticamente lo que es lavado de activos. Si tú me explicas a mí la obtención de ese dinero, si tú no puedes justificarlo, si tu diario vivir, tu modo viviendo no te permite a ti obtener esos ingresos, entonces tú vienes siendo directamente lavado de activos de forma independiente. Bien, entonces vamos a esperar otras preguntas que tengan. Albert, pero entonces tú opinas que sí puede existir el delito de lavado de activos sin que exista una comisión de un ilícito previo, porque no se supone que justamente el foco de la ley es que la actividad por la cual se tengan esas riquezas que no se puedan justificar sea a través de una acción ilícita. ¿No es eso lo que contempla la norma? Eso viene siendo prácticamente algo un poquito confuso. El lavado de activos es independiente, un delito independiente, y se puede demostrar. ¿Por qué se puede demostrar el lavado de activos? Porque en el lavado de activos se usan testaferros. Hay que saber cuál es el beneficiario final de ese dinero, de esa cuenta. Se utilizan mecanismos tendentes que las personas inclusive que están lavando dinero, están limpiando el dinero, ni siquiera saben de qué actividad ilícita que proviene el dinero, pero sí saben que el dinero proviene de una actividad ilícita y que lo están haciendo. Por eso es que se habla de sujeto obligado, y que el sujeto obligado tiene la obligación de saber informar, dar información a la UAFI con respecto a lo que tienen que ver con movimiento económico alto, con lo que tiene que ver directamente con cuentas que se mueven, se fluctúan rápido, gente que depositan por encima de los $15,000 en los bancos, que se hacen movimientos o transacciones sospechosas en lo que tiene que ver con el dinero. Es por eso que este delito sí es independiente, porque hay gente que no se puede agarrar en el delito primario, pero sí en el secundario, porque está buscando un mecanismo para poder infiltrar el dinero o lo que ya él obtuvo de forma ilícita y poder sanearlo para manejarlo de esa forma. Entonces, por eso es que es un delito independiente y que no tiene que ver en nada. Puede ser perseguido por lavado de activos una persona sin necesidad de que venga simplemente a demostrarse el delito precedente. Ok, tenemos una pregunta aquí de nuestra querida Francia que le gustaría saber a partir de qué monto se empieza a asumir que estamos en presencia de lavado de activos. Bueno, lo primero es que ellos hay una política que nosotros pertenecemos al conglomerado de la GAFI. La GAFI tiene un movimiento para Latinoamérica que es la GAFILAB. Ellos implementan 40 reglas dentro de la GAFI que tienen que seguirla los países que son signatarios de ella. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos dentro de ese conglomerado. Entonces, ¿qué es lo que la GAFI te dice a ti? La política conoce tu cliente. Entonces, un cliente, por ejemplo, que tiene una cuenta 2 años, 3 años abierta, nunca ha movido un peso por la cuenta, y de repente hoy te deposita $10,000, mañana te deposita $8,000, pasado te deposita $15,000. Esos son indicadores de alerta. ¿Qué da indicadores de alerta también a ti? Aparte de eso, se debe de entender que cualquier cantidad de dinero que vaya a entrar al país por encima de los $10,000 debe ser reportado. Reportado en el sentido de que hay que pagar impuestos y ese tipo de cosas. Entonces, pudiéramos decir que el monto específico a partir del cual se empieza a asumir que estamos en presencia o presumiblemente en presencia de lavado de activos sería de $10,000. No. Va a depender del cliente. Porque si el cliente, por ejemplo, tú tienes por ejemplo, un cliente como Plaza Lama. Un cliente como Plaza Lama que te mueve a ti, vamos a decir que te mueve 50, 60 millones de pesos al día. ¿Verdad que sí? Te lo deposita en los bancos. Ese depósito que te hace un cliente como Plaza Lama, tú no lo puedes visualizar como sospechoso mientras
un cliente que nunca ha hecho ningún tipo de transacción y de repente te deposita 5 millones de pesos. ¿Ves la diferencia? Que ahí que va a haber el margen, porque tú conoces a tu cliente y tú debes saber el riesgo que representa el cliente. ¿Cómo tú sabes el riesgo que representa el cliente? Dependiendo de la actividad económica a la que se dedique, dependiendo también de los ingresos, de los ingresos que él pueda justificar, porque tú le puedes decir a él que justifique los ingresos o de dónde los obtuvo, de donde sea la persona también, porque por ejemplo, una gente de Corea del Sur, del Corea del Norte, es una persona que es de alto riesgo. Entonces no es lo mismo eso, entonces eso va a depender directamente de quién sea el cliente. Sí, pero la pregunta en específico es a partir de qué monto, porque siempre se tiene como una idea general de que a partir de los $10,000 ya podemos entender que como es una suma considerable, entonces a partir de ese momento podemos empezar a hablar de lavado de activos. No, o sea, no necesariamente. No hay un monto determinado. No necesariamente. Puede ser que esa persona mueva $10,000 y sea lavado de activos, pero puede ser que mueva 10 millones de dólares y no sea lavado de activos. Al final, al punto al que tenemos que llegar es que va a depender del perfil de la persona Del perfil, y los movimientos que pueda... el trabajo que haga la persona, exactamente, va a depender de eso. Pero que sí hay que hacer, que cuando, por ejemplo, una persona resulte sospechosa de la actividad que hace, el banco tiene que reportarle a la unidad financiera, que como se llama la UAFI en República Dominicana. Tiene la obligación de reportarle, de dar el toque de alerta con respecto a ese cliente. Pero si el cliente justifica o puede justificar, porque hay gente que no tienen, por ejemplo, vamos a decir 2 millones, 3 millones de pesos para moverlo en una cuenta, ¿verdad que sí? Pero venden un inmueble. Si él puede justificar que vendió ese inmueble, esa casa, esa propiedad, automáticamente se quita la posible duda de que puede existir lo que es el lavado de activos, con lo que tiene que ver con el monto. Ok, nos pregunta Franci, que está activísima hoy, ¿qué movimientos económicos pueden dar la alerta? Supongo que estamos hablando, ¿verdad?, en el marco del banco, de que estamos en presencia de lavado de activos. Por ejemplo, ¿qué movimiento? Que el cliente haga depósitos recurrentes, que esos depósitos sean inexplicables. Otro punto es que un cliente que hoy no tiene ni un peso, ya mañana tiene 300, 400, $300,000 en su cuenta, esto genera alerta y máxime que el banco puede inclusive dar la alerta por monto mínimo, en el entendido de que el cliente no cumple con los estándares del banco para tener esa cantidad y que no pudo justificar lo que él depositó en el banco. Así como el banco, también los abogados o qué otras personas deben o están obligadas a dar alertas cuando se entienda que posiblemente una persona está teniendo una actividad o un movimiento, un flujo bancario o de dinero económico que no pueda sustentar razonablemente. La ley te habla de sujetos obligados. Ahí están, mira, ahí funciona en lo que tiene que ver eso, nosotros entramos como sujetos obligados, dependiendo de la función que realicemos. Por ejemplo, los contables son sujetos obligados siempre y cuando lleven contabilidad sobreabundante, y si ve que el cliente, por ejemplo, tiene una cuantificación o una movilización de dinero que no se pueda justificar, él es un sujeto obligado y está en obligación, claro, siempre y cuando sea registrado y siempre y cuando sea una persona que se respete, porque un abogado que no cumple con los parámetros de la ley, que entran dentro de los sujetos obligados, pero son temporeros, a menos que no sea que estén realizando una función dentro del Estado o una función dentro de un banco, porque los bancos sí tienen que tener una persona que le dé seguimiento a este tipo de actividad y son sujetos obligados de por sí. Pero entonces, ¿cómo funciona? Por ejemplo, si yo tengo un cliente de narcotráfico, por ejemplo, y me está pagando muy bien, o que yo tengo que denunciarlo, ¿a quién lo denuncio? ¿Cómo que funciona eso? Lo normal es que tú si por ejemplo tú estás dentro de ese parámetro, dentro de esa persona que está un sujeto obligado, tú tienes que dar una alerta, pero tú debes darle la alerta a la unidad financiera. A la UAFI directamente. A la UAFI directamente. ¿Y cuáles son los sujetos obligados? Los sujetos obligados son aquellos que por ley, la ley le confiere a ellos la obligación de tener que reportar. Ahí están los bancos, ahí están las asociaciones,
Ahí están encima de los bancos las asociaciones, están todos los negocios que tienen que ver con el área bancaria, con el área hipotecaria, con el área de comercio en sí. Inclusive la ley llegó hasta el límite que dijo que los banqueros tenían también que reportarle que eran sujetos obligados, pero que tú no hay forma de cómo tú le demuestres a una gente que está jugando cuando los tickets lo emiten sin número, sin teléfono, sin nada, y mayormente porque eso no es una actividad que sea, podríamos decir, que le deje algún beneficio al que esté utilizando esa fuente. Eso es lo que se entiende por se puede entender por esa vía. Ok, por acá nos preguntan que si una persona le envía dinero constantemente y a su vez no lo deposita en ningún banco ni adquiere ningún inmueble o mueble, ¿se puede dar la alerta por el simple hecho de decir que envió o recibió dinero por agencias? No necesariamente. Una gente, por ejemplo, puede recibir por agencia una X cantidad de dinero y puede justificarlo. Ahora, lo que va a depender, ahí van a ser los montos. Si, por ejemplo, el monto es elevado por encima de los 15,000 pesos, de los 15,000 dólares, perdón, que es la costumbre, de los 15,000 dólares, una persona que recibió por encima de ese monto, es difícil que tú vayas a una agencia y te permitan enviarle más dinero, porque el que tiene que justificar no es el que recibe, a menos que no sea que lo estén cogiendo como testaferro, es el que envía el que tiene que justificar de dónde recibió ese dinero, para qué lo recibió. Y usted tiene también que saber que si usted lo recibió el dinero y que el dinero provenía de actividades ilícitas, usted también está involucrado en lavado de activos. Ok, por aquí nos pregunta Antonelli Flores, que cuál es el primer y el segundo movimiento de quien hace la alerta, que cuál es el proceso. O sea, si uno va a hacer una alerta, entendiendo que una persona puede estar lavando activos, ¿cuál sería el procedimiento? Exacto, la alerta, tú simplemente alertas a las autoridades. De ahí de lo que las autoridades hagan, ya tú no tienes que ver con nada. Tú nada más le dices a la UAFI, que es el organismo, tiene un plazo para tú decirle a la UAFI con respecto a eso, y viene la UAFI y te dice, mire, el cliente hizo movimientos o transacciones sospechosas. Esas transacciones o movimientos sospechosos, porque no necesariamente tú tienes que depositar dinero, también tú puedes retirar el dinero de forma sospechosa o actividades sospechosas que den alerta. Entonces ahí viene la UAFI obtiene esa alerta. Por ejemplo, según un informe que yo leí con respecto a lo que tiene que ver con la alerta que tiene que emitirse, el año que pasó hubieron 40,000 alertas por posible lavado de activos en la República Dominicana. Eso es algo extremadamente elevado y alarmante, y sin embargo no vimos ningún tipo de sometimiento por lavado de activos, por sospechones, por transacciones sospechosas o actividades sospechosas. Ok, vamos a ver si tenemos otra pregunta. Si no, puedo continuar con el desarrollo del tema, me parece que no hay más preguntas. Bueno, mire, en lo concerniente al lavado de activos, el lavado de activos hay que perseguirlo porque ya es una materia penal de forma independiente, como se dice en la DOL, ya que es una ley especial la que rige esta materia. Esa ley establece sanciones altas, pena alta, muy alta, y inclusive el descomiso y multa de los bienes. ¿Qué es lo que hay que ahora mismo, con lo que hay que tener cuidado? Es con respecto a la obtención de los inmuebles, la forma en la que se hace. Cuando usted vaya, por ejemplo, a transferir un inmueble, que puede ser que un dinero que usted, oigan lo que le voy a decir, nada más no hay lavado de activos porque tú hayas realizado una actividad ilícita. Hay lavado de activos también cuando tú utilizas lo que tú tienes para realizar una actividad ilícita. Por ejemplo, un dueño de una casa tiene un inmueble, tiene ese inmueble alquilado. Cuando él alquila ese inmueble, ese cliente que está allá dentro de él utiliza la casa para distribuir o vender droga. ¿Verdad que sí? Esa casa es objeto de decomiso
porque el dueño tenía el deber de cuidado de esa casa. Y el solo hecho de que esos inquilinos que se utilizan actividades ilícitas para mantener a los dueños alejados de la casa, pagan años, 6 meses de casa, 1 año, inclusive pagan 5, 6, 3 años de casa para que el dueño se vaya, eso compromete su responsabilidad. Y ellos tienen, inclusive, porque tú ves que los abogados le ponen a los inquilinatos los contratos de alquileres, pero los contratos de alquileres debieran de llevar el 18% que se le paga al Estado, de impuestos incluidos, para de esa forma tú poder justificarlo, ese ingreso de ese dinero, y no lo hace nadie. Entonces, por eso que eso, hasta el uso que tú le des inadecuado a la cosa que tú tuviste de forma lícita, provoca en ti entonces una ilicitud en lo que tú tienes por el uso, no solamente por la obtención, sino por el uso. Entonces también, ahora hablamos de una ley nueva que viene a refrendar y acompañar esa ley, pero es una ley independiente también, que es la ley de extinción de dominio. Esa ley de extinción de dominio que trae consigo todo el que no pueda justificar, la obtención de algo que sea de su propiedad a través de la ley de extinción de dominio con un juicio civil, se le puede quitar ese inmueble. Inclusive tiene efectos retroactivos, que por eso que hay que tener cuidado con la transacción y la cosa que uno hace, el dejar vehículo a nombre de tercero, el dejar propiedad, título a nombre de otro. Eso puede traerle un problema tanto al comprador como al vendedor o al que obtuvo el inmueble primario, es decir, al propietario del inmueble. Ese tipo de actividad que le trae ese problema, automáticamente lo único que vas a hacer es venir en detrimento de uno. Por ejemplo, una persona que compró un carro, vamos a decir, por encima, porque ahora por encima de los 500,000 pesos en vehículos y de 1 millón en bienes inmuebles debe de hacerse a través de cheque certificado o depósito bancario para poder justificar lo que tiene que ver con eso. Eso es lo que da. Van a hacer una pregunta de aquí. Hay 3 preguntas, pero termina y después. Eso es lo que da con el escenario que puedan en ese juicio apoderarse de los bienes que tú posees y que esos bienes pasen directamente a ser propiedad del Estado en virtud de que tú ese bien estaban persiguiendo a Juan Pérez por robo, pero tú le compraste un carro a él de buena lid y ese carro que tú le compraste a él de buena lid tú nunca lo reportaste, ni lo transferiste, ni lo cambiaste, ni hiciste nada. Pero a Juan Pérez lo están persiguiendo por lavado de activos. Entonces, cuando vienen de allá para acá, ese vehículo está a nombre de Juan Pérez, pero lo tienes tú. A ti te pueden llevar como cómplice de lavado de activos, de la persecución que le están dando a Juan Pérez. ¿Por qué? Porque tú dices, bueno, yo compré de buena fe, yo soy un comprador de buena fe, pero si tú hubieses sido un comprador de buena fe, reporta automáticamente al Estado ese bien mueble que tú obtuviste, y lo que debiste de haber hecho fue transferirlo y pasarlo a tu nombre, y hoy no tienes ese percance que te genera lo que tiene que ver con esta ley, que entra dentro de lo que es lavado de activos y que inclusive te lo pueden extinguir por la nueva ley, porque la ley de lavado de activos solamente permite el decomiso. Bien, tenemos 3 preguntas. Una versa sobre una persona, por ejemplo, que tenga una cantidad de bienes razonables, pero que no pueda justificar, que si aún así puede ser perseguido por lavado de activos. La otra es que... Vamos a contestarlo una por una. Bueno. Si no lo puede justificar, puede ser perseguido por lavado de activos. Aunque no haya un delito. Aunque no haya un delito precedente. Porque si ustedes se fijan, al no poderlo justificar, aquí lo que va a entrar es la presunción, porque aquí entra presunción en cuanto a la obtención del inmueble. Porque si tú no produces, tú no has hecho nada, tú no tienes forma de cómo justificarlo, porque todo el que ha obtenido dinero de buena lid tiene cómo justificarlo. Por ejemplo, yo he sido abogado 30 años de ejercicio, un ejemplo. Ya tú tienes cómo justificar 30 años de servicio, tiene que haber hecho algo, obtenido algo, y si no lo votó todo, quiere decir que sí tiene
ese derecho a tener esos bienes ya mancomunados que lo puede justificar. Ok, la otra pregunta era que cuál era la pena más alta que se podía imponer por lavado de activos. Bueno, eso va a depender directamente de los tipos de delitos y va a depender de la promulgación del código, porque ahora mismo tenemos un letargo con el código, pero la pena mayor son 30 años que se pueden imponer por lavado de activos. Solamente, aún sin que exista Solamente. un delito precedente Sí. previo ni una actividad ilícita. No, porque el delito va a ir variando. Si no existe, por ejemplo, forma, eso va a depender de la persona, va a depender de muchos factores. Pueden pasar que sean, por ejemplo, en lo concerniente a eso, ¿cómo te explico con respecto? Se dan por mucha vertiente eso, lo que tiene que ver con respecto a eso. Para la pena, va a depender de la persona, va a depender si la persona cooperó, va a depender de muchos factores. Pero la pena normal que se solicita en lavado de activos son 20 años. Es decir, son 20 años, de 10, 20 años lo que se solicita, mayormente por lavado de activos. Pero como él lo dice, como que no es nada, como 10 o 20 años, no es nada. No es nada comparado cuando a ti te piden 30, porque cuando te piden 30 el juzgador puede darte los 30. Cuando tú aplicas para 30 y el fiscal te pidió 10, vamos ganando 20. Son 10 menos que hay que hacer. Son 10 menos, ciertamente. Mira, la otra pregunta que tenemos es de Huáscar Emilio Soto y quiere saber, en el caso de que sea un familiar que se encuentre utilizando el inmueble para la distribución de drogas, ¿pudiera decomisarse de igual forma? Se puede decomisar el inmueble, pero se tienen que dar varios factores. Varios factores. ¿Cómo son esos factores que se deben de dar? Tienen que darse factores de que se pueda demostrar de que el propietario inicial, es decir, los familiares, todos tenían el conocimiento con respecto a lo que tiene que ver con el inmueble. Pero si no se puede demostrar este vínculo de que todos tenían la información y lo sabían, no tienen por qué ser agraviados ellos en su derecho. Eso es nada más si ellos tienen la información que eso pasa. Ahora, si el inmueble no se puede desvincular directamente del que tiene la posesión, sí se podría, porque una cosa es que sea un mueble, por ejemplo, un inmueble que sea de 5 hermanos, pero si está a nombre de uno y fue a ese que agarraron dentro del inmueble, vendiendo y distribuyendo droga, ese se podría decomisar. Por eso que le digo que no todo lo que es para un caso es para otro. Por eso que hay que analizar los casos con mayor profundidad para uno poder dar lo que tiene que ver algún tipo de opinión con respecto a eso. De manera particular, cada caso tiene sus propios afanes y su particularidad. Así es. Por acá nos están preguntando cuál sería el tribunal competente para someter a una persona por lavado de activos. Eso va a depender de dónde se esté realizando el ilícito, eso es jurisdiccional. Por ejemplo, si el delito se realiza en Santo Domingo, es Santo Domingo el competente, y se realiza en el distrito, es el distrito. Si se realiza en La Vega, es La Vega. Solo va a depender cuando el delito por ejemplo, no sé si ustedes se fijan que todos los casos de corrupción que hay ahora mismo en la palestra pública, todos los funcionarios están en el distrito que están siendo sometidos. Eso es porque los locales y las propiedades y las instituciones del gobierno en las que se cometieron los supuestos actos de corrupción están directamente en el distrito. Si alguno de esas personas hubiese cometido un acto de corrupción dentro de la provincia de Santo Domingo, debe de ser juzgado dentro de la provincia de Santo Domingo. Le estoy diciendo porque aquí hay infraestructura y cómo demostrar que el delito tiene lo que tiene que ver con eso, jurisdicción. La jurisdicción es donde se comete el delito. Sí, pero también o el último lugar donde se tiene el conocimiento de la comisión del delito. Exacto, en dado caso de que tenemos un delito que se lleva 15, 20 años en lo que tiene que ver con eso. Pero también, obviamente, la materia de lavado de activos es un delito, como estamos diciendo, por lo tanto, aunque va a depender de la jurisdicción, los tribunales penales serían los tribunales competentes para conocer de esta acción. Ojo con esto, que el lavado de activos tiene lo que tiene que ver con asociación de malhechores.
Lo que pasa es que a diferencia de como aquí lo ligan, por ejemplo, que te someten a una gente por 405 y lavado de activos. Ellos al ponerte lavado de activos, porque hay varios imputados, te ponen el 265, 266. Eso es un error. Eso es algo garrafal. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? Ponerte de la ley de lavado de activos que te habla a ti de lo que es, lo que tiene que ver con una asociación de malhechores, lo que es la complicidad. Esa ley viene con todo eso, con todos los referentes listos para eso. Sin embargo, ellos lo que hacen es que te lo ponen del Código Penal Y dominicano. entonces el tema con eso y el error es que obviamente cuando hablamos del 405, el abuso de confianza o la estafa, estamos ante un delito y evidentemente los delitos no pueden ir acompañados de una asociación de malhechores o de una sentencia ya incluso que ha ratificado la Suprema Corte de Justicia. Entonces, nos preguntan por aquí cuál es en materia de lavado de activos, ¿la carga probatoria la lleva el imputado o sigue siendo el Ministerio Público el que debe probar el delito? Lo que pasa es que siempre el que va a probar un delito tiene que demostrarlo. Eso no dice que se invierte la carga, no, eso es mentira. En lavado de activos lo que sucede es que si yo digo Juan Pérez tiene 10 millones de pesos y esos 10 millones de pesos que Juan Pérez tiene no lo puede justificar, Juan Pérez tiene que traerme documentos para justificarlo, porque es lógico. Porque entonces si él no puede justificarlo, de verdad yo estoy en lo real, yo estoy diciendo que él no puede justificarlo, entonces ahí automáticamente sí hay lavado de activos porque él no puede justificarlo. Porque no es que el faldo de la prueba se invierte, no. Es que usted tiene que demostrar que esos bienes usted los tuvo legalmente. Es como cuando usted lo acusan de un delito. De un homicidio, de un robo. Vamos, de un homicidio o algo, un crimen. Y usted dice, no, yo no fui que lo cometí, porque cuando ese hecho pasó, yo estaba en Estados Unidos, bonito, porque el juez te lo va a coger porque tú lo digas. Tú tienes que traer el pasaporte, tú tienes que traer la visa, tienes que traer la fotografía, los videos, testigos, porque se supone que el que va a Nueva York va a tirarse fotografía, hacer figureo, y a veces con un primo, con un amigo, o con un compañero, con alguien para allá afuera. Entonces, todo eso va dejando evidencia, va dejando rastro, desde que tú saliste del país hasta que tú entraste. Eso es lo mismo, viene siendo lo mismo prácticamente. Y hay que aplicar entonces el adagio famoso de que el que alega algo en derecho tiene que probarlo. Tiene que probarlo, exactamente. Así. Aunque yo me podría ir un chin más allá, yo soy de criterio que la coartada de los imputados, quien debe de romperles es el Ministerio Público. ¿Me entiendes? Aunque ellos se puedan ir un poquito más allá y el Ministerio Público, yo le digo, mira, yo estaba en Estados Unidos, yo no tengo cómo probarlo, pero yo estaba en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer el Ministerio Público? Ir a buscar al aeropuerto, video, si salió una certificación a migración. Ese es el deber ser, pero no se hace. No se hace porque no hay un interés directamente del Estado en el área de fiscalía que quiera mejorar ese punto. Aunque ese punto es un punto podríamos decir, un punto humano y un punto de perseguir y buscar en realidad la verdad de las cosas. Porque hay gente que no pueden justificar y han obtenido la cosa de forma legal. Porque se la dejó su papá, pero su papá todo lo que dejó fue sin documentos, sin papeles. Pero mi papá cuando se murió abajo de la almohada dejó 10 millones de pesos, que yo no sabía que él lo tenía. ¿Cómo yo justifico esos 10 millones? Que lo tenía mi papá. Entonces eso es lo que provoca la gravedad de esta materia. Tú mencionas algo muy importante, que es el derecho a la verdad, que incluso se ha referido ya el Tribunal de Derechos Humanos. Y uno tiene que empezar a hacer los pininos para que podamos aspirar a ese derecho a la verdad y salirnos de un derecho meramente en concreto que te acuso, No, tenemos que tratar de buscar la realidad procesal dentro del marco de un proceso judicial, pero también la realidad de lo que pasó afuera y tratar de acercarnos cada vez más a esa realidad para evitar tantas la humanización del derecho y la humanización de la pena también. Exacto. Nos preguntan por aquí que cuáles son las actividades económicas con más riesgos de lavado de activos. Bueno, las actividades económicas con más riesgo de lavado de activos, ahora mismo prácticamente no hay actividades económicas que tengan un nivel más alto de riesgo. No la hay.
¿Por qué decimos esto que no la hay? Porque si usted cumple con todos los parámetros de la ley, si usted reporta, si usted hace todo conforme al derecho y es en honor a la verdad que usted lo está diciendo, pues yo entiendo que no hay ningún riesgo. El riesgo lo que lo provoca es cuando tú intentas falsear esa verdad que tú tienes. Por ejemplo, ahora mismo donde quiero te encuentras un dealer, ¿verdad que sí? Ese dealer, yo tengo un dealer de forma registrado, vamos a decir legal, ¿verdad? Yo lo tengo legal, yo lo tengo registrado, yo lo tengo, pago mis impuestos, cumplo con todo. Todo mi vehículo yo lo he traído en importaciones, todo mi vehículo han pagado su placa, todo lo que tiene que ver, el proceso. Cuando yo le vendo a un cliente, a ese cliente yo me aseguro de que el cliente pueda justificarme que trajo a mi dealer de 5 o 10 millones de pesos para comprar un vehículo. El cliente debe de justificármelo. Y si el cliente me lo justificó, ahí no hay peligro. El peligro viene cuando tú vendes un vehículo de 5 millones de pesos y tú le reportas al Estado que tú lo vendiste en 1.200.000, 1.500.000. Después llega uno ahí que investiga eso que tú tienes y tú lo que te buscaste ahí en esa transacción ilícita que hiciste, vamos a decir que te buscaste 150.000, 200.000 pesos por encima para tú poder camuflajear esa transacción que hiciste, ¿verdad? Tú te buscaste 200.000 pesos, pero esos 200.000 pesos pueden comprometerte todo el patrimonio que tú tienes. ¿Por qué? Porque ellos no te van a decir a ti, fue esta actividad que detectamos ilícita, no. Usted se dedica a eso y usted todo lo ha hecho con eso y esa es la primera y única actividad ilícita que tú has hecho. Entonces no hay negocio en sí que si tú lo haces conforme a la regla, conforme a la ley y como Dios manda, que pueda ser una actividad productiva, que sea riesgosa para lo que tiene que ver con el negocio, porque si usted se va a eso, los negocios informales son los que tienen más riesgo, sin embargo no lo persiguen, porque los ingresos y las cuantificaciones son mínimas. Por ejemplo, ¿cómo tú justificas la agricultura? ¿Cómo tú justificas el que vende plátano? ¿Cómo tú justificas el que vende guineo? Y un colmadero se podría justificar. Un colmadero se podría justificar siempre y cuando cumpla con los parámetros de la ley. Registro sanitario, registro nombre, paga impuestos. ¿Qué colmadero aquí tiene ese tipo de...? Ellos hay, 2 o 3 que lo tienen. 2 o 3. Sí, pero lo hay. Entonces sí se podría justificar. Tenemos una pregunta de nuestra querida África Dicent, que quiere saber con qué facultades cuenta el UAFI de la República Dominicana. Es que la ley 155-17 le da la facultad a ella como la unidad de análisis financiero. Vamos a ver con esto. Esta unidad de análisis financiero no necesariamente está para perseguir ni para nada. Esta unidad está simplemente para tirar datos. Eso es como si fuese el INACYT. El INACYT hace un informe con respecto a lo requerido. Si a la UAFI se le pide, por ejemplo, Fiscalía o esas instituciones le solicitan la unidad de persecución de la corrupción o otra institución del Estado, le solicita a ellos esa información, ellos simplemente emiten un informe. Ese informe ellos lo pueden emitir voluntariamente y mandárselo directamente al departamento correspondiente para que el departamento correspondiente que se encarga de eso pueda accionar con respecto a esa persona. Pero la UAFI está en la ley 155-17 y entra inclusive dentro de los sujetos obligados. Perfecto. Nos hacen una pregunta muy interesante por aquí nuestro querido Sebastián acerca de la condena por lavado de activos. Y él quiere saber si esta condena va a depender de la cantidad de los activos lavados o de dónde provenga el lavado. O sea, que si es la misma por lavado de activos proveniente por robo al Estado que por lavado de activos proveniente del narcotraficante. Viene siendo prácticamente lo mismo todo. Lo único que va a variar con esto son cuando hay agravantes. Por ejemplo, no es lo mismo que tú estafes al Estado con 5.000 pesos que tú estafes a un particular con 1.000.000 de pesos. Que tú estafes al Estado con 10.000 pesos, que tú estafes a un particular con 500 millones de pesos. No es lo mismo.
porque la estafa en el ámbito del renglón, cuando se trata del Estado, es más agravada. Cuando el delito de corrupción es cometido, la corrupción es un delito especial, no lo comete todo el mundo. Aunque se habla que hay corrupción privada, que hay corrupción en el ámbito privado, casi todo lo que se persigue por corrupción directamente es en el ámbito del Estado. Entonces eso es lo que conlleva una mayor gravedad, porque se supone que usted fue designado para que protegiera los intereses del Estado. Usted fue ahí por un decreto dispuesto por el presidente o por una institución. Usted es un funcionario público. Usted tenía el deber de cuidado de esos fondos que le fueron puestos en su mano para que usted lo administrara y le diera fiel cumplimiento. Entonces, eso es lo que provoca aquí, entonces, el quantum de la pena. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un símil. Yo tengo un funcionario que se robó 500 millones de pesos. Tengo una persona que está lavando dinero, tiene 10 millones de pesos lavados. El funcionario me dice a mí, mira los 500 millones de pesos. Yo estoy arrepentido. Yo voy a entregar lo que yo tengo al Estado y vamos a hacer un penal abreviado. Pero aquel tiene el Estado que salir a perseguirlo, a caer detrás de él. Él es renuente, no quiere acuerdo, dice que no. Lo que viene, cuando van al juicio de fondo, al funcionario corrupto lo condenaron a 5 años y le suspendieron 4. Y a este que no tenía ningún tipo de agravante, que es un delito de lavado de activos simple, le metieron 10. ¿Pero por qué? Fue por la forma en la que se dio el caso. ¿Me entienden? Eso es así. Bien, tenemos una pregunta muy interesante de nuestra querida Marta Esteves sobre la ley, ¿verdad?, que nos habla sobre la figura del notario público y su responsabilidad penal. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? El notario público es un sujeto obligado y aquí compromete su responsabilidad penal inclusive, porque él se puede prestar para falsedad. Si se demuestra que el notario sabía o tenía la información con respecto a la cosa, el notario puede ser perseguido por lavado de activos. Entonces ya no solamente tiene lo que implica su ley especial que con respecto al notario, que dice que la Suprema lo puede a través de un juicio destituirlo y sancionarlo y un sinnúmero de cosas. Y encima de eso también hay que comprometer su libertad y su patrimonio, porque si él es perseguido por lavado de activos, le revisan todo lo que ya él posee. Bien, por último tenemos una pregunta acerca de la evasión de impuestos, si esto es considerado como lavado de activos. Eso va a depender. La evasión de impuestos conlleva sanciones ínfimas, que por eso se está hablando inclusive de modificar la norma. Lo que pasa es que cuando tú haces el delito de evasión de impuestos, tú te enriqueces. Y cuando tú evades los impuestos, el Estado puede decir que eso tú lo trajiste de una actividad ilícita inadecuada. Es decir, una actividad ilícita, no hubo ningún tipo de ilicitud. Y puedes perder tú, no solamente el 18 que te cobra el Estado, puedes perderlo todo. Porque si tú estabas en una actividad que te generaba riqueza y tú en esa actividad no reportaste nunca, por ejemplo, tú reportaste en el año $180,000, 180,000 pesos, tú reportaste en pago de impuestos, ¿verdad que sí? Pero cuando revisamos, tu cuenta tiene 50 millones de pesos. Ah, tú estás lavando dinero, espérate. Porque si tú reportaste 180,000 pesos, quiere decir que tú lo que tenías era 1 millón de pesos. Eso es lo que tú tenías que tener, 1 millón de pesos en la cuenta. Entonces tú involucras todo tu patrimonio y te pueden perseguir por lavado de activos hasta que tú puedas justificar. Entonces tú eres el que tiene que afanarte por demostrar que eso fue una evasión de impuestos. Y entonces vas a tener que pagar el duplo de lo que tienes que pagarle al Estado, siempre y cuando tú puedas demostrarle al Estado que tú lo que hiciste fue que evadiste impuestos. Porque la pena de evasión de impuestos es ínfima, no llega a los 3 años. Perfecto, bien, como ya no tenemos preguntas, entonces te vamos a dar un espacio para conclusión, para entonces dejar nuestro live hasta aquí el día de hoy.
Argumentos y conclusiones. Dice Sebastián que sí. Que si la corrupción es un agravante. Sí, Sebastián, es un agravante la corrupción, porque la corrupción la realizó, inclusive yo no sé si ustedes supieron que hay un lío en el Congreso, porque la pena de 10 años la llevaron a 3 por corrupción. Ellos la modificaron en el nuevo Código Penal que viene. Sin embargo, es un agravante y cuando le hicieron un frente a los diputados, lo que ellos dijeron fue que ese código, ellos redujeron la pena porque hay un cúmulo de pena. ¿Me entiendes? Entonces, por ahí, la corrupción es un agravante basado a que es un funcionario público que recibió fondos del Estado para poder malversarlo, para poder dedicarlo a la actividad que él entendiera. Le digo con respecto a esto que ustedes deben de saber que el lavado de activos es una materia muy novedosa y nueva. El lavado de activos aquí todavía no ha tenido el auge verdadero que debe de tener, porque aquí hay, como yo le decía ahorita, por ejemplo, le ponía un ejemplo de Plaza Lama, aquí hay de esos negocios que en años atrás, anteriores, no reportaban impuestos al fisco. Sin embargo, reportaban 5, 6, 7, 8, 10 millones por día. Es decir, estamos hablando de reporte de ganancias. Hubo una vez que Plaza Lama le debía al Estado 140 millones de pesos. Sin embargo, Plaza Lama lo único que se le exigió fue que pagara. Y eso fue lo que quedó en registro, que se supo que ellos debían. Sabrá Dios todo lo que no queda en registro, que yo supongo que pudo haber sido más dinero. Entonces, el lavado de activos es algo novedoso, algo que debemos de estudiarlo a profundidad y manejarlo. El lavado de activos vino para quedarse, trajo consigo hijos, como lo es la ley de extinción de dominio. Que hay que hacer un live con eso, porque esa ley también es bastante peligrosa y ha tardado de hecho más, porque yo me acuerdo que como en el 2019 hicieron un congreso en la Escuela Nacional de la Judicatura, donde se estaba hablando de promulgar esa ley y justamente no se había promulgado por el tema de la retroactividad, porque en Colombia, por ejemplo, donde sí ya está operando esta ley, la ley es retroactiva, o sea, poco importa el momento en el que en realidad la ley en Colombia no es retroactiva. Eso fue lo que No. Oye, ¿qué pasa con Colombia? Colombia viene a aplicar consigo lo que tiene que ver con la retroactividad de la ley, que ellos entendían los juristas que era lo que se estaba aplicando, porque la ley no dice que tiene efectos retroactivos. Lo que pasa es que en Colombia vino el Tribunal Constitucional de Colombia y dijo en una sentencia que hubiese venido de una de las salas donde condenaba a una persona con un inmueble de 30 años, eso se dio en un caso de un militar, de un policía, que no podía justificar los inmuebles que tenía. Sin embargo, se lo decomisaron y eso se basó en el principio de propiedad. ¿Qué dice la Constitución Dominicana en cuanto a lo que tiene que ver con el principio de propiedad? ¿Qué es lo que te dice? ¿Cómo se debe de obtener un bien mueble? ¿Cuáles son los requisitos para tú obtener el derecho de propiedad? Tiene que ser a través de una actividad lícita, tiene que ser acorde con los preceptos legales. Entonces, si tú obtuviste un inmueble en el año 1500 y hoy tú lo tuviste en el 1500 de forma ilegal, tú nunca has obtenido el derecho de propiedad, basado a como lo dice la Constitución. Entonces, ahí no aplica la retroactividad. Ahí lo que te aplica es aplicabilidad de la ley en el momento en que llegó, porque tú nunca has tenido un derecho de propiedad sobre ese inmueble en sí. Entonces, eso fue lo que pasó en Colombia. Ellos interpretaron esto de este modo, pero es una sentencia maravillosa. Y al final es lo mismo. O sea, al final es lo que está, o sea, el punto de vista de Álvaro es que una acción ilícita no genera derechos, por lo tanto, exacto, no es que te están quitando el derecho de propiedad, sino que tú nunca lo tuviste. Y desde el punto de vista es como si estuviéramos en una presunta retroactividad, porque poco importa cuándo tú obtuviste el inmueble o los bienes, igual te lo van a decomisar. Y eso fue una de las causales por la cual aquí no pasó, porque entonces de una vez los senadores, diputados y todo el rebaño se iba a ver afectado, porque obviamente tienen muchísimos bienes que no tienen tampoco ¿cómo es que se dice? Que no pueden justificar. Exacto. Entonces, pero fíjate algo, el último sometimiento que se hizo en el Senado ahora mismo,
establece de que 30 años. Señores, es que ellos, no importa que le pongan 5, que le pongan 3, que le pongan 10, le pueden poner 50, 500. Si no obtuvo ese derecho de forma lícita, lo perdió. Y como lo perdió, como no lo tuvo de forma lícita, no tiene el derecho de propiedad. Y como no tiene el derecho de propiedad, el Estado puede decomisarlo. Eso, decomisarlo, extinguirlo, porque una cosa es decomiso y otra cosa es extinguirlo. Te está extinguiendo, lo que el Estado te está extinguiendo a ti, la posesión de ese inmueble que tú tienes ahí. Después de lo demás, con lo concerniente a los otros puntos, a los otros temas, el problema es que te lo van a hacer a través de un juicio civil, pero con las condiciones de materia penal. Sin embargo, cuando te decomisan te extinguen ese inmueble, que te lo extinguen el dominio del inmueble, eso es como cuando, por ejemplo, una persona tiene una propiedad que es del Estado y el Estado va y te lo quita. Eso nunca ha sido tuyo, tú nunca lo tuviste. Simplemente te extinguimos el dominio que tenías, como eso como se llama en el campo, la posesión que tú tenías de ese inmueble. Tú has tenido una posesión de ese inmueble y te quitamos la posesión, no te quitamos el derecho que tú tienes de propiedad. Porque tú nunca lo tuviste. Porque para tú tener ese derecho de propiedad, tienes que hacerlo como va y conforme a la ley. Haberlo adquirido de forma lícita. Exactamente. Entonces, Albert, ¿te comprometes con toda nuestra audiencia a mandar la sentencia de Colombia? Te voy a enviar la sentencia de Colombia. Para compartirla con todos. Exacto. Si quiere el proyecto también de la ley de extinción de dominio. Ojo con esto, que la ley de extinción de dominio no es algo dominicano, ni colombiano, ni nada de eso. Eso es un modelo que hay, un modelo iberoamericano. Igualito que el Código Procesal Penal, ello hay un modelo de donde debemos de partir y las pautas que se deben de seguir. Entonces de ahí podemos ver con respecto a eso. Esa ley trae consigo puntos que podríamos decir desde el punto de vista que hoy en día no se hace, lo que tiene que ver con la reparación del daño a la víctima. Si, por ejemplo, en un proceso de extinción de dominio, hay una víctima que salió lesionada o agraviada, pues, por ejemplo, la estafaron, vamos a decir, a través de la ley de extinción de dominio, esa víctima puede ser que lo mueble o lo que se le quite a la persona que se le está haciendo el sometimiento, esos bienes pueden pasar directamente a reparar el daño a la víctima, que no pasa ni con la ley de lavado de activos y nada de eso, porque cuando se aplica la ley de lavado de activos, el Estado lo que hace es que decomisa, y el decomiso va en provecho del Estado. Y hay por eso un sinnúmero de casos donde hay 300, 400, 500 víctimas, que cuando el Estado decomisa esos bienes muebles, podríamos decir que las víctimas se quedan, son víctimas dos veces. Primero de esa persona que lo agravió y segundo la persona, el Estado que lo está agraviando. Eso es lo que sucede en esta ley de lavado de activos. Tú sabes que una de las motivaciones que traía justamente la ley de extinción de dominio era que los bienes que se extinguían formaban a ser parte de la comunidad, que se usaban, que se hacían canchas, que se hacían trabajos de labor social para la propia persona, y era lo que motivaba que las personas dieran la alerta e hicieran las denuncias, y es un punto también muy interesante. Aquí tenemos una pregunta de Joseph089 que quiere saber cómo podemos detectar el lavado de activos si se utilizan las bolsas de valores. Las bolsas de valores que funcionan en República Dominicana son sujetos obligados. Y ellos, como sujetos obligados, tienen que enviarle un informe a la unidad de análisis financiero. Y la UAFI, cuando hace el cronograma con respecto a ingreso-egreso, cuando conecta todo, en el informe determina si las bolsas de valores fueron utilizadas para lavar dinero. Ojo con esto. El lavar dinero en la bolsa de valores es un poquito incómodo, pero a la vez cuantioso. Hay gente que lo utilizan, pero la bolsa de valores también se caen. Como suben, se caen, también pueden perder.
y que los beneficiarios finales lo que buscan con esto es garantizar su dinero. Es garantizar únicamente su dinero, que le llegue su dinero. Si por ejemplo tú compras 100 acciones de una empresa, tú por ejemplo, vamos a suponer que esas 100 acciones sean a 1.000.000 cada acción. Tú compraste 100 millones, tienes que justificarle a la bolsa de valores de dónde tú sacaste esos 100 millones. Porque no es que yo voy a meter 100 millones a la bolsa de valores y ellos me van a decir, 20, vendí las 100 acciones. No, yo tengo que justificarle. Y si por ejemplo, decido hacer la transacción o las negociaciones contigo, tengo que, si yo entiendo que ese sujeto es sospechoso, notificarlo a la unidad de análisis financiero. Nos pregunta nuestra querida Hilaria que si ese informe genera algún tipo de alerta, el informe que realiza la UAFI. Ese informe que genera la UAFI no genera una alerta, porque la UAFI realiza ese informe de una alerta que le hacen. Entonces, cuando la UAFI realiza ese informe, realiza ese informe es a través de una alerta que le dieron los organismos que son sujetos obligados y que tienen que darle ese informe a ellos. Entonces, ellos lo que hacen es con eso, lo que eso puede generar es un sometimiento, que ahí es que viene siendo diferente. Un sometimiento, ellos podrían hacer con ese un sometimiento llevándoselo al organismo competente con respecto a esto, que es Fiscalía, para que ellos hagan el sometimiento del lugar o el trabajo del lugar. Perfecto. Señores, invitarles a nuestro próximo live del miércoles, donde vamos a estar analizando una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, la número 103. La vamos a colar en la plataforma para que la puedan analizar y hacer un debate jurídico en el próximo live, y nos estará acompañando nuestro queridísimo Cristian Cabrera. El próximo miércoles estaremos también hablando sobre el análisis del nuevo Código Penal, y luego estaremos hablando sobre el perdón migratorio. Así que todos estos temas van a estar de sumo interés, por lo que los invitamos a mantenerse conectados con nosotros los próximos miércoles. Nos pregunta, que yo está activo hoy, si una persona sometida por lavado muere, ¿se puede perseguir los bienes o se puede aplicar el no bis in idem? Es que el no bis in idem es una doble persecución. Sin embargo, en la ley de lavado de activos no se podría perseguir. Automáticamente se extingue porque el Código Procesal Penal establece que se extingue. Una de las causas de extinción, el artículo 44, es la muerte del imputado, la víctima directa del hecho, siempre y cuando sea de acción pública, instancia privada, hacia abajo el proceso. ¿Qué sí es lo que sucede con esto? Que cuando entra la ley de extinción de dominio, podrían perseguirlo, porque allí no hay no bis in idem. ¿Por qué no hay no bis in idem? Porque el no bis in idem desapareció automáticamente, porque allí lo que te están persiguiendo es el inmueble, y el no bis in idem es sobre la persona. ¿Entiendes? Si yo fui sometido, no me pueden volver a someter. Ahora, los bienes míos sí me los pueden quitar. Nos reíamos, señora, porque entró nuestra querida Tere, la mexicana. Hola, Teresa, mi amor, ¿cómo tú estás? Bien, no hay ninguna otra pregunta. ¿Argumento y conclusiones o tú quieres seguir? No, argumento y conclusiones. Pues argumento y conclusiones. Los abogados, yo supongo que la mayoría de los que hay aquí somos abogados, estudiantes de derecho o alguna persona que tiene interés en la materia. Debemos de jugar un rol esencial en lo que tiene que ver con eso. Ese rol esencial que juega, por ejemplo, el abogado en el proceso, es que usted tiene que trabajar de mano con su cliente, porque usted puede hacer que su cliente sea sometido por lavado de activos sin que su cliente ni siquiera haya lavado un centavo nunca. Por ejemplo, usted hace que su cliente compre un inmueble en 5 millones de pesos, y porque el vendedor le está ofreciendo algo, usted hace que su cliente lo reporte en 3 millones, entonces mañana el Estado revisa que ese inmueble valía 5 millones o pasa cualquier cosa, y esto podría provocar en sí que sea lavado de activos, porque se puede haber camuflajeado o malinterpretarse el tipo de acción. Otra cosa es también que cuando el cliente de usted vaya a hacer el pago, siempre es bueno que lo haga por cheque certificado, que lo haga por depósito bancario,
para de esa forma usted puede garantizarle lo más posible a su cliente. Otra cosa es, y yo le digo, por ejemplo, el que va a comprar el inmueble, ¿verdad que sí? El que vendió el inmueble va a depositar ese dinero en el banco. Y si él va y le dice al banco, yo vendí una propiedad y mañana el acto de venta me choca con que en impuestos internos, puede pasar que te lo revisen un día, impuestos internos visualiza que hubo un acto de venta entre Juan Pérez y Antonio, y que Antonio solamente cuando vendió el inmueble dijo que él lo vendió en 5 millones, pero Juan Pérez dice que no, que él lo compró en 2,5 millones. Entonces ahí el Estado va a salir a buscar cuál de los dos es que está mintiendo. Porque cuando viene a ver Juan Pérez, lo que no pudiera justificar los 5 millones, 2,5 sí, pero 5 millones no. Eso se daba mucho en la antigüedad también con respecto a eso. Así también pasa con los vehículos y todo eso. Entonces debemos ser cautelosos, empezar a obrar con respecto a los intereses del cliente y no vernos involucrados en cosas fraudulentas ni maniobras fraudulentas. Ya hay varios abogados, no en este país, en países que han sido condenados por lavado de activos. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, estás defendiendo a una gente que se robó 100 millones y tú le cobraste 6 millones para defenderlo, ¿de dónde él te pagó? Es algo que ustedes lo pueden analizar para que ustedes vean con respecto a eso. Eso se da para el lavado de activos, porque tú sabías que ese dinero que él tenía provenía de una actividad ilícita. Eso se llama mucho prejuicio y ha provocado 2 sentencias en Estados Unidos con respecto a eso. Yo les dejo, sigan buscando, indagando, y cualquier inquietud por el grupo no la pueden preguntar. Si necesitan cualquier tipo de asesoría, cualquier tipo de información, también nos la pueden preguntar por el grupo. Y en lo que podamos servirle, estamos aquí. Buenas noches. Muchísimas gracias a nuestro querido Albert. Ya nos debe la sentencia de Colombia, nos debe un proyecto de ley y nos debe el live sobre extinción de dominio. Bien, señores, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más esta noche en este live. Los invitamos todos los miércoles, como siempre, a seguir este canal y pasen feliz resto de la noche. Nos mantenemos en comunicación. Cuídense. Bye bye.